Hola mi gente hermosa de Instagram, YouTube, Facebook, Spotify o de donde quiera que me estén escuchando o viendo. ¿Cómo están en este día martes? Ya terminando el mes, estamos terminando este mes, así es que eh, nada, eso es genial que ya esté terminando este mes. Se nos va, empieza otro mes. Así es que eso. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo tu apoyo. Recuerden que tengo un canal de difusión, se pueden ir a unir a ese canal. Bueno, vamos a esperar a que se una nuestra invitada y de ahí vamos a empezar a hablar un poco de los anuncios y todo para que también vayan llegando más. El mes se termina. Así es, el mes ya se va, ya se va. Así es que dile que hago. Sí, le voy a comentar cuando entre Norma que haces ilustraciones. No te preocupes. Vamos a esperar un ratito. Ya debe estar en breve por entrar acá. Así es que eso. Bueno, y pronto ya se vienen otras entrevistas. Hay una el jueves que pronto van a saber quién es. Y ya el otro mes también está copadísimo. Así es que atentos nomás a las redes sociales, que ahí les iré subiendo todo. Bueno, ha llegado nuestra invitada, así es que no vamos a hacerla esperar más, vamos a dejar que pueda ingresar. Estamos esperando un momentito. Hola a todas las personas que se están uniendo. Ahí estamos. A ver, ahí me ven bien. Sí, perfecto. Hola Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo más gracioso es que yo no te veo. No es la primera vez que nos pasa esto en un live de, de no vernos, pero bueno, si tú me ves, es suficiente. Sí, yo Yo te veo y deduzco lo que me estás diciendo, preguntando. claro, o si no al final del live me vas a poder ver. Lo importante es que yo te veo a ti y también nuestra audiencia y las personas que se van uniendo nos pueden ver a ambas. Que nos cuenten. Sí, no, si ahí nos ven. Bueno, ahí igual confirmen si nos ven. Bueno, Norma, muchas gracias por tu tiempo. Acá estaba esperando a que se uniera un poco más las personas, que se vayan sumando, que vayan a buscar algún lugar para estar cómodos. Mientras Ok. tanto, antes de comenzar, también contar que nos acompaña Agua Cúmulos, Agua del Aire. Usted puede consultar por su Agua Cúmulos en el Instagram de Agua Cúmulos. También nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios, tanto de FONASA e ISAPRES y convenios diversos. Está ubicado en Melipilla, en la calle Ortúzar 529. Cualquier duda, consultar por Instagram. Bueno, ahí también nos está acompañando en los comentarios Víctor, que él siempre hace ilustraciones a los invitados de Dialogando con Alex, y de hecho estaba muy feliz con compartir contigo en esta conferencia y ya te hizo tu ilustración, así es que después podrás verla. Qué lindo, gracias Víctor. Sí, alguien me dijo que me había hecho en su momento un retrato. Ah, ya sé de cuándo. Qué genio, Víctor. A mí, mira, yo amo la gente que lleva el arte a distintas dimensiones. Mi hijo también es artista, dibuja y pinta, y me parece que es un espacio maravilloso para transmitir quiénes somos. Y la verdad que te hagan un retrato es hermoso, me encanta. Sí, es hermoso y el trabajo de Víctor es muy bonito. Bueno, darte la bienvenida, Norma, a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Siempre en el comienzo pido si es que pueden decir de dónde nos estás acompañando, tu nombre y a qué te dedicas como para dar un contexto al live. Claro, claro que sí. Bueno, un saludo grande a todos. Hola Diego, ¿cómo estás? Soy argentina. Me dedico hoy en una rama amplia de cuestiones a las que le pongo foco, a acompañar a aquellas personas que dicen no tener el superpoder de la voz, ¿no? El superpoder de la palabra. Creo en la comunicación y soy oradora, conferencista, hoy presidente de la Asociación de Artistas de la Voz de Latinoamérica y del mundo.
y acompañando como locutora a distintas marcas, como narradora de audiolibros a distintos autores y empresas, y también ahora arrancando un proyecto de certificación internacional de conferencistas. Así que ayudamos a todas las personas que tienen una historia que contar, que creo que todos tenemos una gran historia que contar, para poder tener las herramientas y poder pararse en un escenario o poder pararse frente a un público con múltiples técnicas que les permitan brillar. Soy argentina, tengo más de 25 años en el medio de la comunicación, soy conductora de radio y de televisión, así que aquí a vuestra disposición. Qué genial y qué bonito que has estado como en varias aristas de lo mismo. Al final, eso es súper bonito y súper importante, como abrir un poco más el horizonte y no quedarse siempre estancado como en un solo punto. Sí, Y sí, en base definitivamente. Ujú. Y en base a eso, ¿cómo fue para ti el comenzar en este mundo? ¿Qué fue lo primero? Y después, ¿cómo fuiste llegando quizás a otras aristas? ¿Qué fue lo que te motivó también a ayudar a otras personas a que puedan comunicarse en exteriores? Que es algo que hoy en día ayuda harto. Sí, definitivamente. Yo creo que la comunicación es la clave del éxito de las personas a la rama a la que te dediques. Por lo tanto, ser consciente de qué transmitimos cuando hablamos, de qué transmitimos cuando no hablamos, cómo nuestro cuerpo muestra todo lo que somos, es fundamental. Yo tengo como principal pasión en la locución la radio, ¿sí? Porque la radio es ese medio que nos permite ser absolutamente auténticos al final. No somos un personaje, de repente como en la locución comercial o como en el doblaje o como en el mismísimo audiolibro, donde somos un narrador de la historia de otros. Entonces la radio es la que mueve para mí la autenticidad a través de la voz. Bueno, ahora del streaming también, ¿no? No es como antes que solamente te escuchaban, ahora te ven en radio. Amo la radio y después creo mucho en el storytelling, en la historia, en el narrador. Me ha tocado narrar muchos audiolibros e historias y siento que el narrador es el que puede modificar estos tonos de la voz para hacer que cualquier persona cierre los ojos y se transporte a vivir un escenario diferente. Así que amo la narración. Creo también que en la escuela ni en la Ujú. escuela ni en la facultad nos han enseñado a comunicarnos bien. Por lo tanto, hablar en público, hablar delante de las personas es a ver, un temor, ¿no? Uno de los temores más grandes del ser humano es ser exhibido en público. Entonces, creo que mientras nosotros antes incorporemos técnicas y que nos hagan bajar la ansiedad, entender que hay una parte visual, una parte vocal y una parte verbal que van a hacer que conectemos con el otro en cualquier conversación que tengamos, me parece importantísimo trabajar en ello. Por lo tanto, me puse como ese foco también, ¿no? Ir a universidades donde me invitan a dar este tipo de charlas para que cuando salgan puedan exhibirse delante de los demás con éxito, con tranquilidad, que no haya nervios que los traicionen, que no haya inseguridad en esa voz y poder tener herramientas y técnicas para que podamos hacer lo que querramos. Exacto. Y de hecho, como tú decías, la radio es una de las más auténticas, porque claro, por ejemplo, en el doblaje uno va siguiendo el guión y al actor que ya está, en locución comercial también hay como un fin, pero en la radio cuando uno habla con otra persona, se comunica, tú nunca sabes qué te va a responder la persona que te llamó o qué te Sí, va a contar, y tú tienes que sí, igual estar como en el momento creando una respuesta dentro de también de un límite, porque es algo que te está escuchando muchas personas, como tú ajá. dices, hoy ya está el streaming, que aparte te ven, pero antes era como escucharte y poder transportarte a aquella historia, a aquel momento también.
Exacto, yo creo que la dinámica de la radio, mañana vamos a dar un masterclass sobre la radio de hoy, es fundamental mantener al oyente ahí, dándole cosas, dinámica, movimiento, no aburrirlos, tener un tono de voz que sea, a ver, que capte, ¿sí? Ir y venir Ujú. con la música, ir y venir en un diálogo, poder entender que hay un momento para cortar y cambiar de tema y también alimentarse de lo que el entrevistado te trae, alimentarse de lo que el oyente te indica a través de su llamado. Creo que es una experiencia muy interesante estar detrás de un micrófono de radio y entrenarnos también como animadores, no solamente locutores que decimos la hora, la temperatura y la humedad, es fundamental. Claro. Y antes de continuar, bueno, también con el tema, nos acompaña ProVoz, es una escuela certificada de doblaje y locución. Si quieren mayor información, pueden solicitarla en el Instagram. Hay clases online y clases presenciales, así es que no se lo pierdan. También nos acompaña Estudio de Mai. Si se quieren arreglar las uñas, no hay mejor lugar. Consultar en Instagram, las atenciones son en Quilpué y otras localidades de la región de Valparaíso. Bueno, y con lo que nos estabas comentando también, Norma, en base a todo este camino que has ido forjando, creando, ¿qué ha sido quizás el momento o el obstáculo que has tenido a lo largo de la carrera? Mm, esa es una pregunta que me hacen seguido y creo que me lleva a la historia personal, ¿no? De repente yo tengo dos hijos y el mayor, el segundo, fue operado del corazón. En un momento en el que yo estaba en televisión, en radio, grabando mucho, y claramente yo dejé todas mis actividades profesionales para dedicarme a él. Tenía solamente un año en ese momento. Ese fue un momento en el que hubo un quiebre de la historia profesional. Obviamente no lo dudé, creo que no fue un dilema para mí. El segundo gran momento fue Matías, mi segundo hijo, que cuando iba a nacer le detectaron un tumor en el pulmón, así que a él le falta un pulmón. Y cuando nació a los 2 días ya lo tuvimos que operar. ¿Qué creo? Que aunque uno no dude ni por un instante dónde tiene que estar, tampoco se pregunta ni después que pasa el tiempo dice, ¿por qué? Mira, qué pena o lo que me pasó en la vida. Al contrario, creo que la pandemia, en pandemia, el universo, Dios, en quien creas, me sacó a mí de donde yo estaba y me puso en carrera de nuevo, como si nunca hubiese pasado absolutamente nada, y creo que mucho más adelante aún. Entonces, esos quiebres que a veces nos pasan en la vida, que pueden tener este tipo de gravedad o ser mucho más sencillos, cuando nosotros nos caemos en ese pozo pensando en la escasez del quiebre profesional, es cuando nosotros mismos nos generamos un momento de malestar, ¿no? Yo, Ujú. al contrario, agradezco a la vida que hoy pueda estar quizás hasta mucho más adelante de colegas que han estado trabajando muchísimo todos estos años y tengo otras oportunidades, pero creo que la vida personal, porque a veces somos esos personajes o esos roles que la gente ve y detrás hay una persona, hay un ser humano con una vida totalmente igual a la de los demás o con más trabas de repente a veces. Y esos fueron dos momentos complejos en mi vida profesional que claramente impactaron el camino que uno hubiera esperado. Pero hoy no siento que eso haya sido una situación compleja en lo profesional, sino que me sirvió para fortalecerme mucho y para tener otras miradas también, ¿no? Ujú. Es que eso es importante lo de las otras miradas, porque muchas veces uno piensa que es una persona solo para crear o solo para estar creando, 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 cuando en realidad la vida es mucho más que eso. Eh, yo creo que, claro, quizás venías de un momento demasiado ajetreado, con harto trabajo, que eso siempre se va a agradecer, pero quizás la vida te dijo como vamos a bajarle un poco al acelerador
no porque no vayas a tener algo nuevo, sino que porque necesitabas ese respiro y también ver a las personas que estaban a tu alrededor como lo eran tus hijos Sí, en tal ese cual, momento. tal cual. Facundo tiene síndrome de Asperger, por lo tanto ha necesitado mucho acompañamiento y creo que la mirada de unos, a ver, de padres artistas, por decirlo de alguna forma, o que no van detrás del estándar, porque antes, en mi época, o te ponías a estudiar ingeniería o medicina o abogacía, pero mi padre, que era músico, me inculcó esto de la pasión, ¿no? Ir detrás de lo que realmente nos apasiona. Y cuando uno hace lo que le apasiona, se nota y el tiempo se vive diferente y eso inculqué a mis hijos también, ¿no? Uno estudia teatro y el otro estudia arte, así que realmente vamos a que nuestro tiempo en esta vida sea el de mayor provecho, donde la pasión y el talento que tenemos se pueda transmitir a través de lo que estudio. Hola chicos, ahí estoy saludando a Flavia y a The Real Boys. Un abrazo. Sí, bueno, Neo de hecho ahí manda saludos desde Paraguay. Él está de Paraguay, siempre entra a los live a Qué verlos, lindo, a compartir. Y hola Flavia también ahí. qué grande. Sí, eso es bonito y es importante, el siempre ir detrás de sus sueños. Creo que en base también a eso, no sé, tú que eres más experta en aquello, pero eso también, el quizás ir por algo que te apasiona, te ayuda en cuanto a estar un poco más seguro quizás de ti mismo al hablar frente a personas o no. Sí, sí, es más, saludo ahí a Pachi Salgado, una genia que ahí se conectó recién. Claramente, nuestra voz muestra quiénes somos. Y mientras nosotros, a ver, cuando queremos contar algo que nos gusta, se nota, se nota ahí, estamos en nuestra salsa y contamos detalles y vamos y venimos con anécdotas, con nuestra historia, con un storytelling atrapante, porque nos gusta. Por lo tanto, si yo me dedico de repente a contar una historia o a transmitir un conocimiento de algo que para mí es fundamental, el que me está escuchando va a sentir mi pasión, va a sentir la forma en la que yo lo transmito. Ahora, Cari, un abrazo. Entonces sí, yo creo fundamentalmente que cuando uno transmite las cosas con pasión, las contagia, inspira y eso devuelve ese feedback de las personas que te dicen, me encantó lo que hiciste y va generando más seguridad en nosotros. Por lo tanto, es un círculo virtuoso poder exponerse y transmitir algo de lo que yo estoy absolutamente convencida. Ujú. Bueno, y como también hablábamos un poquito atrás sobre el tema de que haces harto audiolibro, hartas conferencias, ¿cómo ha impactado, sientes tú, que la inteligencia artificial, porque ya es algo que llegó y que cada día de hecho va avanzando más, y está Ujú. justo en todo este mundo de los audiolibros, del tema de las voces, que hoy en día también están tomando voces sin autorización o que la están entrenando? Entonces, ¿cuál es tu opinión de la inteligencia artificial y quizás cómo podría ser algo mejor o qué Bien. opinas tú? Yo creo que la inteligencia artificial como entidad, digamos, la inteligencia artificial debería ser para los humanos una herramienta alimentada por humanos, ¿no? El tema es que se va a diferenciar hoy. Yo creo que la inteligencia artificial en distintas plataformas son un beneficio para procesos repetitivos, para generar cosas que antes tardábamos en hacer y deberíamos mirarla desde ese lado. Después está la inteligencia artificial imitativa o la generativa, que es la que de repente puede utilizar nuestras voces para reemplazar el trabajo de la voz humana. O sea, si nos vamos a ir específicamente al trabajo de voces, a ver, esto recién empieza, ha decaído muchísimo el trabajo en locutores, en narradores, en actores de doblaje, y lo puede decir cualquiera de nuestro gremio. La idea es la regulación. Creo que todo esto tarda,
pero al margen de ello, no podemos quedarnos en el mar del llanto de la inteligencia artificial me sacó el trabajo, sino reinventarnos. Yo creo que sí tenemos que reinventarnos. Hay cosas que la inteligencia artificial hoy no puede hacer. Y fíjate que dentro de son las 8, en 2 horas, yo voy a estar dando una masterclass con Uriel Batres, que también es un locutor de México, donde justamente vamos a hablar de cuáles rubros de nuestra profesión o de nuestra industria todavía no son alcanzados por la inteligencia artificial. Y eso, por ejemplo, es el tema de las conferencias. Acá arriba, no sé si se ve, hay una X por acá, que es el de las charlas TEDx, ¿no? Estamos en la era del aprendizaje rápido. Y ver charlas TEDx, o TED, que los invito a hacerlo, hace que los oradores humanos, claramente, puedan transmitir un mensaje o una idea en breve tiempo. Entonces, prepararnos para un mundo en el que nuestra voz pueda contar nuestra historia. La inteligencia artificial hoy no se puede parar en escenarios. Seguramente en el futuro tendremos hologramas, etcétera, etcétera. Pero empezar a mirar cómo reinvento mi rol hoy para poder hacer algo nuevo. Es lo que dice Víctor ahí, la inteligencia artificial en Amazon. Era horrible, a nadie le gustó. Pero seguro, Víctor, y a los que nos están escuchando, que como las empresas involucradas son enormes, hoy la concientización pasa por los colegas que no se entreguen su voz por $1.500, por $500, que les hacen leer hasta recetas de cocina para alimentar la inteligencia artificial. Obviamente, ¿para qué? Para en un futuro reemplazarnos. A mí me han ofrecido clonar mi voz y por bastante buen dinero, ¿no? Buen dinero hoy, pero en el futuro mi voz clonada va a estar haciendo el trabajo que yo dejé de hacer. Es como el pan para hoy, hambre para mañana. Definitivamente. Mañana van a salir 3, 4, 5, 6 o 7 audiolibros con mi voz clonada y yo ni me voy a enterar porque lo va a hacer España en Europa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Por lo pronto reinventémonos, que la inteligencia artificial no nos paralice, utilicemos la inteligencia artificial en las plataformas que nos sirvan para poder sacar trabajos repetitivos, que nos sirva y nos alimente para hacer cosas mucho más rápido, que nos ayude a generar cosas de una forma mucho más fácil, pero bueno, cuidar toda nuestra industria, ¿no? Así es. Bueno, ahí sí, Flavia estaba mandando saludos. Hola, chicas. Karina también dijo saludos, un placer acompañar. Y bueno, Víctor sobre la IA en el Amazon. Bueno, antes de continuar también, recordar que nos acompaña Impresiones Mike Color, hace tanto vasos, tazas, polera, tarjeta de presentación. Consultar en el Instagram por su servicio. La joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Por Instagram pueden consultar por anillos, cadenas y pulseras. Bueno, y también un poco de esta, si nos puedes comentar sobre lo que es la Asociación de Artistas de la Voz. ¿De qué trata? ¿Cómo se puede ser parte? ¿Cómo también surgió esta idea de crear esta asociación? A ver, la asociación originalmente fue la Asociación de Locutores de Latinoamérica, ¿sí? Se creó en pandemia, la fundó un locutor dominicano en pandemia y fue un grupo muy chiquito al principio, era un grupo de Facebook donde solamente se juntaban algunos locutores, pero la pandemia nos llevó a nosotros a desdibujar las fronteras, o sea, no existía una frontera, de ahí surgen los lives en Instagram, de poder conectarnos con gente de otros países, con gente que tuvo una trayectoria con la que antes conectarnos con ellos hubiera sido imposible. Entonces la pandemia abre la posibilidad a que todos los países de Latinoamérica se reúnan en una comunidad. Hoy creo que tener una comunidad
formar parte de una comunidad es clave para la expansión en nuestros trabajos, en nuestro medio. Esto que haces tú, Alex, hacer lives, contactarte con gente que antes hubiera sido imposible. Entonces, en pandemia surgió la asociación. La idea fue justamente dar a conocer la situación que pasaba cada uno de los países, ver cuando se generaba un casting, cómo compartirlo con el resto, que sea una comunidad colaborativa, muy cercana, que empezó a darles visibilidad a ciertos colegas. El ingreso a la asociación siempre fue gratuito, ¿sí? Entonces también era un diferencial porque no pagaban membresías. Y de repente, no sé, era tu cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, y la asociación recordaba tu cumpleaños, lo publicaba en su Instagram, la gente te veía, publicamos en ciertas plataformas que se llaman Talento a MAP, en este caso, las cosas que hacías, tú y los colegas, si estuvieron nominados a premios, si tienen cosas destacadas, un calendario donde se muestra toda la actividad que hacen mes a mes. Entonces, creo que las plataformas de visibilización son fundamentales porque el día que alguien necesite, alguien que pueda conducir un live de Chile, en mi mente va a estar Alejandro. Claro. Entonces decir, mira, Alex puede hacerlo. Si no nos conocemos a través de estas dinámicas de comunidad, lo va a hacer otra persona. Entonces, yo creo mucho en eso, en el networking que podemos generar. La asociación tiene muchas alianzas interesantes donde se puede acceder con muchos descuentos, becas, beneficios, charlas gratuitas. Todos los meses tenemos un seminario. Mañana, por ejemplo, está el seminario abierto de radio para quienes quieran hacer radio. Lanzamos la radio AMAB latinoamericana también para los que quieran formar parte y hacer radio ha sido un sueño. Entonces creo que somos un puente. Somos un puente que le abre posibilidades a los colegas activos que tienen ganas de hacer, que tienen ganas de aprender. Somos eternos aprendices, así que hay muchas temáticas mensualmente que nos ayudan a transitar este camino que elegimos, que es el de los artistas de la voz. Claro. Qué hermoso. Y bueno, ahí por eso vayan a seguir a Soy Norma Quevedo para que no se pierdan ninguna información. Igual de antemano, cualquier información que tú quieras compartir, yo feliz de poderte ayudar a difundir. Uno nunca sabe a quién le puede llegar la información y que le sirva o le apasione también, quiera saber más. Así es que siempre va a estar este espacio abierto para ti. Gracias, Alex. Sí, también si quieren ir a mirar lo que hacemos, @artistas de la voz es el Instagram de la asociación. También tenemos nuestra página web, ya sea artistasdelavoz.com o amav.pro, amavcorta.pro. Ahí está el formulario, lo llenan, se inscriben y pueden formar parte del equipo. Hoy se pueden hacer muchísimas cosas y hay muchas posibilidades para poder crecer dentro del equipo de la asociación también. Tenemos un equipo de producción, de recursos humanos, de producción radial, de relaciones públicas, de diseño, también de la gente que colabora con la parte legal. Tenemos una representante legal que los ayuda en los contratos a poder ver qué está bien, dónde están las dudas en ciertos convenios que nos ofrecen y, como te digo, todos los meses un seminario de actualización de audiodescripción, de audiolibros, de podcast, de radio, de televisión, de imagen, de comunicación efectiva. Me parece fundamental estar siempre en línea con todo lo que hay en la industria. Claro. Bueno, ahí ya saben ya con quién comunicarse. Bueno, y también, Norma, tú has sido jurado de varios premios, has estado en varios premios siendo de jurado, por ejemplo, en el LABAT, en el AVOS, en los SOBAS. Entonces, por ejemplo, tú como juez, porque claramente cuando uno es juez tiene un ojo crítico y por eso también está en ese lugar, está en ese lugar como juez. ¿Cuáles son quizás
lo que más te fijas en tu elección, a que quizás sea algo como mejor, o quizás otra cosa y que otro producto que quizás le falta algo. Bien, en el tema de los premios y de los Ujú, jueces, fundamentalmente, creo que la mejor forma, y me ha tocado trabajar en varias oportunidades, creo que en las tres que mencionaste, hay grillas. Hay grillas donde uno no elige a Norma o a Alex o a Víctor o a Cristian o a Flavia, sino que uno va trabajando sobre el producto que se presenta. Me ha tocado ser jurado de audiolibros, de locuciones comerciales, de páginas web, y hay una grilla que marca distintos criterios. Por ejemplo, no sé, a ver, eh, dicción, puntaje del 1 al 10, dicción 7. En la otra, conexión con la audiencia, y es un 8. De repente, modulación de la voz o impacto en tonemas, 7. Entonces, al final, la conjugación de todos esos criterios nos da un número. Nos va a dar un ujú, 68, un 47, un 125, que no, a ver, no compara uno con otro a la persona en sí que se está presentando, sino al producto que presentó en ese momento. Y después se hace, obviamente, el ranking, y ahí es donde se termina cayendo por defecto quién es el que se lleva el premio, ¿no? Hay una cuestión que me pasó en uno de los premios, que fueron los premios Labat, donde, bueno, yo gané el de audiolibros. Yo estaba en varios otros rubros, y había 2 o 3 casos que yo dije, son un empate. Para mí realmente fue un empate, porque llegan a la gente, tienen una voz que conecta, una dicción perfecta, un trabajo de interpretación magistral, y era un ujú. empate, para mí era un empate. Entonces, yo agradezco que haya habido otros jueces, porque alguien vio algo diferente y ahí se pudo determinar. Creo que en la parte de, si vos me preguntás de la justicia o no de un premio, a veces los candidatos no saben que para varios de los jueces fueron ganadores, realmente. Eso es verdad, eso es muy cierto, que a veces, porque eso también es un punto súper heavy, porque uno, claro, dice al final el ganador del ganador, pero uno no va diciendo, no, este era mi ganador, no, este era mi ganador, no, este es mi ganador, No. porque obviamente si no terminaríamos el otro ciclo de dar los ganadores. Pero claro, ese punto de quizás no ganaste, pero sí, por ejemplo, en tal punto, quizás tú le ganabas a la otra persona, sino que fue después en la suma de todos que hay ahí una diferencia. Sí. A veces las diferencias a veces son hasta mínimas, son Ay, sí. como de un punto, y es porque hay que dar como un ganador finalmente, pero Sí. siempre hay cosas buenas que rescatar de las personas. O sea, el hecho de primero y que todo estar nominados ya es algo bueno, porque te escogen entre cuánta gente Sí. será la que postula y la que está al final en estos premios. Y claro, como tú decías, ganaste el premio Labat 2021 por mejor voz audiolibro ficción. Ajá, sí, sí, sí. Y fíjate que el año pasado estuve nominada a los SOBAS, y Ujú, yo hago el ejercicio siguiente: escucho a quienes estuvieron conmigo en la categoría, ¿no? Entonces, cuando uno puede eh, a ver, no es crítica, autoevaluar el ujú, por qué o qué puntos de esa pieza, porque en realidad se evalúa la pieza, no se evalúa Norma o Alex, se evalúa la pieza que presentó en una categoría determinada. Cuando uno escucha a los colegas, dice, claro, entendí todo, sé por qué esta persona ganó el premio. Es delicado cuando uno se expone en las premiaciones. Hay un golpe al ego, ¿no? Claramente, cuando uno no gana. Y cuando uno no gana, cree que todo es injusto. O cuando uno gana, dice, qué maravilloso que estoy. En realidad no es por ahí, sino que la pieza
en ese momento, en ese año, con quién competías, con qué otras piezas. Ha habido años en los que hay gente que no se ha presentado en determinadas categorías y he visto un colega que tenía 2 nominaciones en la misma categoría. Entonces, es un tema. Hola, Over. Saludos a Ecuador. Un beso. Es un tema de la parte de premios, ¿no? Es un abrazo, es un reconocimiento, sí. También es un golpe al ego si no sabemos entender el aprendizaje que significa escuchar a otros colegas. Escuchar y entender dónde está la clave para destacarse de nuevo y no decaer, sino decir, wow, qué maravilla estar con estos colegas. El año que viene hago un trabajo diferente. El año que viene hago foco en esto, o el año que viene quiero estar en esta otra categoría. Cada uno sabe cuál es la pieza que dice, uy, esta me quedó maravillosa, está para un premio. Es lo que me pasó a mí el año pasado con Sobas, nunca me había nominado, ni me había, presentado a una pieza Sobas, y la primera vez fue el año pasado, y bueno, fue nominada, así que muy feliz. Claro, de hecho uno aprende también, como tú misma estás diciendo, uno aprende de los demás, porque uno dice, uy, esto le salió bien, esto lo pudo mejorar, pero esto le salió bien, es como rescatable para uno, que creo que como los actores siempre eso está, pero claro, después llega un momento en el que el ego te dice como, oye, pero ¿por qué? Pero al final, si uno es más generoso consigo mismo y con el resto, te vas dando cuenta que todo eso lo puedes ir tomando y transformando en algo bueno en ti, porque si la otra persona tiene mejor esto, por ejemplo, no sé, tiene mejor dicción que uno, ok, pero ¿qué hace quizá esa persona que hace que tenga mejor dicción que uno? ¿O qué es lo que hace tal persona para tener una mejor interpretación? Y así uno va viendo como de dónde puede ir tomando este aprendizaje finalmente. Definitivamente, todos quieren ser parte del resultado, pero pocas personas son realmente parte del proceso. Todos vemos la punta del iceberg, ¿sí? Arriba del agua, pero nadie ve todo lo que hay debajo, el esfuerzo, las horas, el entrenamiento, todas esas... Hola, Adriana. Besos. Nadie ve el entrenamiento, el esfuerzo, las horas, la dedicación, la disciplina, la autocrítica, el aprendizaje permanente, los cursos que toma, la inversión que hace. Creo que todo eso hace que en un momento haya un reconocimiento. Entonces, sí creo que esas instancias son para escuchar. Yo amo ser juez y agradezco cada vez que me proponen ser juez, porque me deleito escuchando piezas de colegas y digo, qué maravilla, qué belleza. Uh-huh. Bueno, ahí un saludo a Over que dijo un abrazo señoritas, éxito Normita. Brian dijo hola hermosa. Bueno, ¿cómo estás? Pregunta, ¿cómo estás? Acá Karina dice, ¿cualquier persona puede en su voz lograr la magia de aquello que buscamos como resultado? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo creo que la magia, a ver, me voy a la voz, que es la pregunta de Cari, ¿no? Nosotros tenemos una huella digital sonora que es nuestra voz. Y nuestra voz no miente, muestra quiénes somos. Y en esa muestra de quiénes somos, cuando hay autenticidad, cuando hay un mensaje real que dar, esa voz logra esa magia. La magia está en la conexión con el otro, no en cómo yo me escucho y me pongo mi reflector o mi auricular para escucharme a mí misma, sino en qué logro en los demás, cómo conecto con el otro. Ahí está la magia, ahí está la magia. Creo que por allí eh, tenemos que salirnos de pensar qué tenemos de especiales, quienes podemos transmitir, sino entrenarnos igual. Como te digo, yo ahora a las 10 de la noche en Argentina voy a dar una masterclass gratuita, por si quieren ingresar, donde vamos a hablar de esto, cómo me reinvento, cómo cada uno toma su historia y la transforma en una conferencia
cómo cada uno de nosotros puede apoyarse en algo en lo que es muy bueno y transmitirlo a los demás. Entonces, nada, feliz de poder generar estas técnicas, estas dinámicas para que cada uno encuentre su voz y transmita esa magia que dice Cari. Claro. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña la Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices. Como ser parte, pueden comunicarse por Instagram. SIDARTE, Sindicato de Actrices y Actores Trabajadores de las Artes Teatrales en Chile, se ubica en Baquedano. O también se pueden comunicar por las redes sociales. Acá también estaban diciendo, Víctor, que te desea mucho éxito, Norma, en tus proyectos, tanto como de doblaje, de conferencias. Está muy interesante. Saludos desde Perú. También acá, Abrazo, tapete. sí, Felipe Mendoza también dice, siempre es un gusto enorme escuchar a Norma. Saludos desde Moroleón, en México. Ay, Felipe, gracias. En cualquier momento, cerca de fin de año, vamos a andar por allá si todo sale bien. Tatán, no dije nada. Y Karina, también estaba acá una pregunta bien, bien buena que dice, ¿es speaker y Sí. orador es lo mismo? A ver, es como si usáramos sinónimos, ¿sí? El speaker, en realidad, si vamos al verbo en inglés, es el que habla, ¿no? Por lo tanto, speaker y orador al final serían lo mismo. Orador desde la versión, eh, a ver, castellanizada, y el speaker, como el coach, como el marketing, estamos en la era de hablar en inglés, ¿no? De repente, un speaker master podría ser un orador maestro, si vamos al caso. Entonces sí, en este caso son sinónimos. De repente hay ciertas marcas como TED que hablan del orador y no del speaker TED, sino del orador TED. Pero tiene que ver orador como oratoria y el speaker como el que habla. Al fin y al cabo, Cari, son lo mismo. Claro. Wow, hemos ido aprendiendo bastante en esta entrevista. También José ahí está saludando, José Chompre, actor de doblaje, y dijo saludos, buenas noches para todos. Saludos, Y, José. y Colomu Murcia López también está Ay, mandando saluditos. Polo. Eh, ¿Cómo estás? Colo es un experto en risoterapia, la verdad es un genio que tuvimos la oportunidad de verlo y de compartir también sus terapias y sus técnicas. Creo que mientras más nos podemos autoconocer y descubrirnos, podemos ser mucho más genuinos y auténticos para, para poder transmitir en el momento que queramos. Besos, Colo. y Karina acá quería saber cómo pueden formarse como speaker. Ok, a ver, la propuesta que hago, de repente he dado muchos cursos de oratoria, ¿no? De repente hoy la oratoria ya deja de ser el punto clave porque la oratoria es, te enseño técnicas para hablar en público, te enseño técnicas para que no tengas miedo al subirte a un escenario, pero hoy yo creo que se habla del speaker desde la comunicación efectiva, ¿no? Para que tu voz muestre quién sos. Entonces hacemos un trabajo mucho más interno. Ahora estamos por lanzar una certificación internacional que se llama justamente Speaker Masters, que es al que le digo yo que dentro de un ratito tenemos una masterclass gratuita, para que todo aquel que tiene una historia que contar pueda formarse, donde en esta certificación se trabajan múltiples aristas, la voz, la comunicación efectiva, la imagen, lo visual, lo verbal, lo vocal, cómo es tu mensaje, cómo se estructura, cómo hacemos una comunicación de impacto, cómo empezamos y terminamos una conferencia, una charla, una conversación, un taller, cuáles son los elementos que yo uso de conexión en la neurociencia, cómo capto la atención del otro. Todo eso va
tener la certificación y vamos a dar seguramente un, un summit que se llama, o un evento donde los 20 oradores egresados puedan dar su primera conferencia profesional en México. Y los primeros 10, los que van a pasar por jueces y demás con su conferencia, porque vamos a ayudar a que hagan su conferencia, van a tener sus gastos pagados, su hotelería pagada, para que vean lo que se siente ser un conferencista internacional. Así que los invito a la charla. Así que va a estar imperdible. Sí. Realmente. Bueno, y también eres la presidenta de la Asociación de Locutores de Latinoamérica. Ujú. Bueno, Y lo que eso, hablábamos hace un ratito, sí, sí. un poco lo que hablábamos anteriormente sobre la Asociación de Artistas de la Voz, pero ¿es lo mismo o son lugares distintos? Mira, empezó como asociación de locutores de Latinoamérica en el 2020, ¿sí? Donde solamente había colegas de este lado del charco. Después empezamos a tener actores de doblaje, narradores, conferencistas. Dicen, a ver, nosotros no somos locutores. De repente el actor de doblaje dice, yo no soy locutor, no me siento identificado con ser de la Asociación de Locutores. De repente teníamos colegas de Europa, de España, de Francia, teníamos colegas de Estados Unidos, de Inglaterra, entonces tampoco entraban en esta dinámica. Entonces en el 2022 la asociación amplió sus fronteras, dejó de ser locutores de Latinoamérica para pasar a ser artistas de la voz, que nuclea a todo aquel que utiliza su voz ya en forma profesional. Hasta tenemos cantantes en la asociación, y como es multinacional, ya no solamente se limita a los 20 países de Latinoamérica, sino que tenemos Estados Unidos y Europa incluido. Wow, se han ido expandiendo poco a poco. Y creo que es Sí, sí. importante eso que dijiste sobre los cantantes, porque uno siempre tiende a separarlos. O sea, ya de por sí hay como una separación entre locutores y doblaje, como tú misma decías, que algunos locutores dicen, no, yo no me siento de doblaje, los de doblaje dicen, no, yo no me siento locutor. Eh, pero también hay siento que hay como una brecha que separa también a los cantantes, como que los cantantes, a pesar de que trabajan con su voz, nunca están como dentro de ningún círculo, siendo Nucleados. Ujú. claro, y siendo que si uno lo piensa bien, ellos interpretan las canciones, le ponen sentimiento, todo eso, entonces eso es importante, creo yo. Por eso creo que cuando uno habla de artistas de la voz, habla del artista de la voz cantada y el artista de la voz hablada. Ahí es donde podemos combinar toda nuestro arte. Y fíjate que en la asociación hay colegas que son locutores y que son cantantes. Entonces, dominar el aparato fonador, dominar la colocación de la voz, aunque haya diferencia entre la voz cantada y la voz hablada, nos hace ser mucho más versátiles. Por lo tanto, sí, a veces los círculos, los gremios, no se juntan y de repente, no sé, si nosotros damos charlas sobre locución o un seminario de locución comercial, el actor de doblaje dice, eso no es lo mío, aunque hay colegas tremendamente exitosos en ambos rubros, en ambas ramas. Juan Carlos Tinoco, que es la voz de Thanos, es un amigo también, él tiene unas locuciones comerciales de marcas hiper reconocidas a nivel mundial, pero casi nadie lo relaciona a él con la locución comercial. Pero él es un excelente locutor comercial, es actor de cámara, actor de novelas y actor de películas, pero la gente lo vincula solamente con la actuación de doblaje. Entonces yo creo que mientras más versátiles y mientras más herramientas tengamos en nuestra cajita, más opciones tenemos de que ni siquiera nos alcance la IA en esta era del temor a perder el trabajo, ¿no? Ujú. Bueno, ahí Colo Murcia decía una maravilla. Besos. Y no Un nomás abrazo.
tiempo más o menos te llevó el poder traer un neutro? Porque, por ejemplo, claro, así como todos los países, todos tienen una cadencia en su hablar. El argentino, claro, tiende a marcar ciertas palabras, los chilenos tienden a no marcar nada y a arrastrar casi todo lo que hablan. Y así cada uno tiene algo distinto. Entonces, ¿cómo fue para ti o en verdad fue como algo que, que solo pasó? A ver, creo que desde el momento que me involucré en la asociación y tenía una conversación a diario con colegas de distintos países, el argentino y el uruguayo, ¿sí? Nosotros tenemos una característica rioplatense muy marcada que nos separa mucho del neutro. ¿Por qué? Porque hablamos con voceo, hablamos de vos y no de tú, porque nos comemos la S, anidamos la S, aspiramos la S, no la pronunciamos, porque tenemos un apoyo en la Y muy fuerte, no decimos apoyo, sino que decimos apoyo, más si están en Buenos Aires, como Polo o como Cari, hay una Y muy marcada. Y el argentino, como el uruguayo, tenemos que hacer un trabajo de encontrar cuáles son las características que nos separan del neutro, neutro entre comillas, neutro porque también el mexicano no es neutro, pero lo ideal como acento neutro sería no identificar de dónde eres. Mis hijos me escuchan hablar de tú, pero ¿de dónde eres y qué te parece si nos ocupamos de que tú hagas esto? Y me dice, mamá, ¿por qué hablas de tú? No. Y ya se acostumbraron porque uno se mimetiza con el neutro. Y cuando empecé a grabar para el exterior, yo grababa para Argentina, cuando empecé a grabar para afuera, claramente tuve que adoptar la cadencia del neutro, meterme en ese rol de pronunciar todas las letras, y ahí se nota la diferencia. De repente yo soy de Córdoba y el cordobés tiene una tonada que estira, y a mí no se me nota porque lo tengo trabajado, ¿no? Ujú, así es. Bueno, ahí Boys también mandaba saludos, dijo buenas noches, estimados colegas, saludos desde Venezuela. Hoy saludos hasta Venezuela, un abrazo. Sí, es que eso es complejo porque para Argentina es más complejo porque tienen ese cántico. Bueno, el chileno también se come las heces finales por lo general, em, pero claro, el cántico que hay es lo que uno no se da cuenta hasta que, claro, hasta que te toca grabar y ahí escuchas y dices como, wow, ¿de verdad un cántico al final? Sí, y es más, de repente Venezuela, México, Perú, todos dicen nosotros somos neutros, hasta que se escuchan y alguien empieza a hacer notar ese cantito, esa cadencia, bueno, ni que hablemos de los términos, ¿no? Sacando los términos que son muy característicos de cada país, pero ese cantito nos delata y se nota cuando somos argentinos, cuando somos chilenos, bueno, el chileno también, si es muy cerrado, es mucho más fácil reconocerlo. Sí. Bueno, ya estamos casi por llegar al final, todavía nos queda un ratito, em, pero también me gustaría saber si en algún momento alguien te ha dicho algo que quizás te ha marcado a ti de tu trayectoria o que quizás tú has marcado a otra persona y que te haya dicho como, wow, de verdad, gracias por esto. Si nos puedes comentar alguna anécdota de aquello. Sí, sí, sabes que con todo, a ver, con toda humildad, a pesar de que me enorgullece, creo que una característica de repente de mis charlas o mis conferencias es el inspiracional. Cuando uno se deja atravesar, ¿sí? En la vulnerabilidad, cuando uno cuenta parte, sin ser yo, sino cuando uno cuenta una historia como de superación, cuando mi voz grave se transformó en un bullying, cuando alguien me decía en el doblaje, ah, bueno, tú puedes hacer voz de negra, de mala o de bruja, pero no vas a ser nunca la princesa de Disney.
ese bullying, esa separación, hace que uno se tenga que reinventar. ¿Qué pasa cuando de repente la mujer, estamos acostumbrados a que su voz es más dulce, más aguda que la del hombre, y yo tenía una voz grave, entonces esa forma diferencial, cómo la transformamos en una fortaleza, cómo contar la historia para esto que te decía de mis hijos, de repente, hace que otros digan, pucha, y yo me quejo de el dolor en la uña, y yo me quejo de tal otra cosa. Entonces, sí, me han dicho mucho que los he inspirado a cambiar sus vidas y eso me inspira a mí a seguir trabajando más y más. Hoy tengo, por ejemplo, en la asociación, gente que me ha dicho, después de tal conferencia, Guadalajara, o de escucharte en tu charla TEDx, me quería acercar a ti y quería escuchar qué más tienes para decirme. Yo, al margen de la locución, estudié también coach ontológico, entonces acompañar al ser, me di diplomé en neurociencias, entonces entender el cerebro y traerlo a nuestras dinámicas me hace tener más versatilidad en ciertas cosas. Así que creo que la historia de vida de cada uno inspira a otros y eso es lo que más me han devuelto en mis charlas, fundamentalmente. Wow, qué heavy eso que nos comentabas sobre el tema de esta como discriminación, Ujú. porque claro, en el mundo de la voz siempre te van a dar como cierto punto, bueno, igual que en la actuación, que en base a cómo te ven es como en qué tú puedes calzar, pero igual Ajá. eso es heavy que te digan, como no, tú vas a ser siempre voz de persona africana, de más acá, de más allá, en vez de decirte quizás trabajando la voz, porque al final la voz se trabaja, puedas llegar a ser quizás una princesa Disney u otra cosa. Mira, tuvimos una charla con Iggy Lucievich, que es la voz de Iron Man, la voz de Tony Stark, y él me Ujú, decía esto justamente, Norma, a ver, en un live como ahora contigo, ¿no? Norma, ujú. puedes hacer lo que quieras, entrenando la voz, no te vas a quedar en el personaje natural, ¿no? De repente, bueno, ahí me está poniendo, ay, qué bonito, gracias, Colo. La voz grave transmite paz y serenidad y lo agudo a veces altera. Creo que uno con el tiempo empieza a darse cuenta que puede transformar una debilidad en una fortaleza, una debilidad en una oportunidad, entender el diferencial. Cuando uno puede encontrar el valor en lo diferente a los demás, es cuando me voy a apoyar en ese diferencial, en algo que nadie hace, en algo que es totalmente distinto a los demás, y ahí uno queda en esa memoria en el otro, ¿no? Creo que la voz grave también da un poco de bajada de autoridad, entonces me ha servido para interpretar muchos otros roles. Gracias por el comentario. Bueno, ahí de hecho el comentario también decía que sos genuina y persona muy generosa en compartir tu talento. Ay, mi vida, gracias. Veo varias Entonces, cosas por ahí. A ver, dice por ahí, también los actores de doblaje que extrañamos y siempre recordamos sus voces, Rubén Moya, Hernán López, Luis Pérez Pons, y Víctor. Bueno, Rubén Moya, una eminencia, amigo también, fueron grandes profesionales. Hemos compartido con Rubén, hemos sido colegas. Eh, ¿Qué más leo por acá? Bueno, la S, la J, la Y, los grandes desafíos de los argentinos. Eh, sí, Uy, mira, hay eso es verdad. muchísimos comentarios. Qué Ajá. lindos. Sí, ahí Víctor ha estado escribiendo sobre, bueno, sobre más que todo las voces de su infancia, Sí, las voces que marcan, porque yo creo que eso igual es importante, así como a ti te ha pasado en conferencias sobre que donde tú has podido marcar quizás a personas, a inspirarlas a algo, eh, también uno no se da cuenta, pero inconscientemente todo lo que uno ve, tanto las animaciones, cómo uno se va criando con estas voces que uno dice, ah, mira, uno cuando es pequeño piensa que el monito habla en otro, que habla todos los idiomas, pero uno cuando va sí, creciendo entiende que no, pues, que el monito venía en su idioma original, que es, por lo general viene en inglés,
y los pasan acá, los van pasando dependiendo del sector para que las personas lo sientan más cercano a su forma de llevar la vida y al final Ujú. siempre van a marcar un antes y un después en uno, o sea, uno siempre se va a Definitivo. recordar de ellos y da nostalgia igual eh, ver cómo uno va creciendo y hoy en día ya casi la mayoría está en YouTube o en canales de streaming. Sí, sí, totalmente. Más, bueno, Rubén Moya, para los que no saben, que él hacía uno de los grandes personajes, era He-Man, de nuestra época, ver He-Man y después decir, ¡ah! Es Rubén Moya. O como dice ahí Polo en Argentina, quien fue la voz de Hijitus y otros personajes, búsquenlo chicos, los que no son argentinos, personajes de García Ferré como Hijitus, el profesor Neurus, esos dibujos animados, de repente los pitufos y todos ellos, bueno, que también son colegas, amigos, ¿no? Quienes han hecho esos personajes, marcan esa historia. Por eso cuando son las Comic Con, se llena de gente para conseguir sus autógrafos, ¿no? Son esas voces que son cercanas. El otro día me tocó estar invitada ahí en Argentina con Juan Carlos, que es la voz de Thanos, al margen, con Mario Castañeda, que es Goku, Ujú. y la cantidad de gente detrás de conseguir un autógrafo o un saludo de Mario, porque Goku les marcó la adolescencia, la adultez, la niñez. Entonces, sí, nuestras voces marcan. Sí, y de hecho, por ejemplo, tú también que has podido trabajar en empresas o con voces como más comerciales también, también uno se va criando con esas voces, no sé, en el auto o donde uno esté en ese momento y de repente uno escucha la voz y claro, uno se familiariza con esas voces, pero uno Sí. nunca se imagina que quienes están detrás de estas voces. Ajá. Por ejemplo, con los Simpsons me pasó que con Marina Huerta, que es amiga, un día teníamos una charla por Zoom y mi hijo, el más chico, me dice, mamá, ¿estás hablando con Bart Simpson? Ah, sí, hijo, ¿querés venir a saludar? Pasá, vení, entrá, saludá a Marina. Y después me dice, me arruinaste la infancia. Yo pensé que era un hombre, que era un chico. Y es una señora, o sea, Marina es una señora y es Marge Simpson y es Bart Simpson. Entonces, es muy loco que esta vida me haya permitido también estar cerca de colegas a los que yo admiro muchísimo y hoy son grandes amigos y compartimos escenario también con ellos. Y es curioso, pero la mayoría de los voces que son de niñitos o que son como uno dice, ah, debe ser un niñito, no, por lo general esos son voces de mujeres, Ajá, porque las mujeres pueden hacer más rangos como vocales que el sí, hombre, porque claro, el hombre es como más, ya cuando le llega la pubertad y todo eso, ya no cambia mucho la voz de tal aquello. cual. En cambio, la mujer uno puede explorar un poco más sus rangos. Definitivamente, casi todos los dibujos animados de niñitos son mujeres. Hoy es el cumpleaños de Elsa Cobian, también es otra colega mexicana maravillosa que ha hecho voces que les aseguro que ustedes las reconocen. Entonces sí, sí, es así. Nuestra voz puede hacer lo que querramos. La voz se entrena para que podamos ser otras personas, para que un día podamos ser un médico, otro día somos un personaje, a mí me tocó ser un dinosaurio, me acuerdo en una campaña de la Patagonia Argentina y me dijeron, ponle voz. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y podemos hacer lo que querramos. Así que es una maravilla entender que nuestro instrumento entrenado puede hacer cualquier cosa. Ujú. Mira, ahí Colo dijo que pobre hijo. Ah, pobre Matías, sí, sí. Pero bueno, él se metió también, él quería estar, la tenía. Pero bueno, es como todo, ¿no? Llega un momento en el que eh, suceden estas cosas y te encontrás con la realidad. O de repente en la radio, a mí me imaginarían rubia de ojos celestes y me llevaban rosas, flores, bombones, ositos, hasta que se encontraban conmigo del otro lado del vidrio y bueno, era lo que había. No, pero estupenda en todo caso.
Gracias. Bueno, antes de llegar ya al final, también nos acompaña Paseando Peluditos. Si quiere que su mejor amigo tenga un paseo de confianza y de calidad, no dude en consultar. Actores 3, Escuela de Teatro y Cine Realista en Chile. Motion Reel, productora cinematográfica, creadora de Reels. Consultar por sus videos, porque eso es una carta de presentación para los actores. Le mando un abrazo a Johanny Hernández, que se comunicó ahí desde Costa Rica, otro gran actor, un gran locutor, que él sí entrena y lo he visto, he estado viviendo con ellos en su casa, con su esposa, compartiendo momentos en los que yo lo adoro como persona, pero me saco el sombrero por cómo alguien puede entrenar como Johanny Hernández. Pocas veces he visto un colega con la capacidad de hacer cosas como él. Así que un abrazo, Johanny. Creo que son de esos grandes exponentes que pueden hacer lo que quieran con su voz, porque interpretan y te llevan y te trasladan a otro mundo. Ujú. Bueno, ¿y algún consejo, Norma, que le puedas dar a alguien que está viendo el live o que a futuro va a ver el live? Ujú. Que se reinventen siempre, que tengan muy claro cuáles son sus fortalezas hoy para poder potenciarlas, que tengan muy claro a dónde quieren llegar, cuál es su propósito dentro de lo que hacen, porque cuando yo tengo claro a dónde quiero ir, es más fácil caminar en esa línea. No se queden en la frustración. De repente estamos en una era en la que la IA va a reemplazar, va a bajar nuestro trabajo en ciertas cosas, pero eh, empecemos a mirar qué queremos. Queremos transformar vidas, queremos inspirar a otros, queremos ser actor de doblaje, queremos ser locutores comerciales, ¿qué queremos? Y en camino a ese propósito vamos a ir trabajando con nuestro esfuerzo, con nuestra disciplina. Creo que lo fundamental acá es no quedarse en un solo nicho, ampliar esas posibilidades, estar en comunidad. Los invito a estar en comunidad y a prepararse, prepararse y prepararse. De repente los invito a ver la charla TEDx, si querés después lo compartimos en tu Instagram, donde quieran, porque ahí comprimo en 15 minutos varias técnicas para poder ser exitosos en lo que querramos. Nuestras conversaciones diarias, nuestros vínculos, mientras más sanos sean, más posibilidades tengo de que las puertas se abran a lo que yo quiero, a donde yo quiero estar. Es muy importante esto, cómo construyo y abro posibilidades y abro nuevas puertas y abro nuevas opciones. Ujú. Bueno, sí, claro, ahí tú me lo envías y yo feliz de compartirlo acá con todas las personas que van a ver el live o también con las personas que ven las historias. Y ¿Ok? acá Karina también decía, debe ser muy amplio, pero ¿cómo comenzamos a entrenar nuestra voz? Ok. A ver, creo que la voz, nosotros tenemos profesionales que nos entrenan, que son nuestros fonoaudiólogos, nuestros foniatras, pero también, golpeé esto, también empezar a familiarizarme en qué quiero hacer. Tener un coach, para mí el coach te ayuda a primero ser consciente de dónde estás parado hoy, ¿no? Si hay algo que te impide sacar esa voz. ¿Cómo estamos respirando? Tomar mentorías, tomar capacitaciones donde nos sentemos a escucharte y decirte cómo estás respirando, dónde estás colocando la voz, por qué se escucha de garganta, por qué se escucha nasal. Empezar a trabajar el instrumento, conocerlo muy bien para poder después dominarlo y saber dónde colocar cada uno de nuestros personajes o el entrenamiento que yo quiera hacer. Yo creo que hay que entrenarse con gente que sabe, ¿ok? Con gente que te puede llevar a ese nivel donde quieras estar y entender que la voz es nuestro reflejo como estamos hoy interiormente. Así que cuando coachamos o es mi corriente, trato de ver primero cómo está esa persona. Si habla muy rápido, hay ansiedad. Entonces Ujú. empezar a trabajar el componente que me lleva a hablar rápido.
La voz, identificar cuáles son sus características, la intensidad, la velocidad, el tono, ¿sí? El volumen, y poder entender que si yo hablo rápido, hay algo en mí que me está llevando a estar allí. Y después hay técnicas, entrenar con técnicas. Yo me dedico a hacer coacheo uno a uno. Hoy estoy entrenando a gente de Costa Rica, a empresarios, y estamos trabajando para que se puedan mostrar en vivo, en Instagram, para que se puedan mostrar en videos, para que identifiquen cuál es su fortaleza, qué entrenamiento podemos hacer de trabajos, números, técnicas, respiración, para sacar nuestra mejor versión y compartir lo que querramos. Qué hermosas palabras. Y así es verdad, uno escucha cuando alguien va muy rápido, muy acelerado, uno siente la ansiedad de esa persona por, no sé, por terminar o por terminar de hablar o no lo sé Sí, en realidad, sí, pero uno siente cómo va la persona como corriendo. sí. La inseguridad, la ansiedad, todo nos va a llevar a una forma de transmitir. Por eso hay gente que transmite paz, por eso hay gente que transmite alteración, por eso hay gente que empieza a dudar, y empieza, bueno, que empezar a usar los silencios. Los silencios son poderosísimos, las pausas son poderosas, y escuchar más que hablar. Cuando aprendemos a escuchar, dominamos nuestra forma de hablar. Yo creo que hoy en día el miedo al silencio es uno de los puntos como más fuertes que estamos pasando por sociedad, porque como el mundo va como tan rápido, Acelerado. Ajá. las redes sociales, o sea, si uno se pone a pensar, son 15 segundos que ven un video, y de hecho menos, porque cada vez como que ven menos, y ya pasaron a otro video, y cuando hay un video muy largo es como, ¿a qué hora termina o a qué hora avanza? Porque estamos en un momento donde es así, donde todo va demasiado rápido. Pero ¿sabes qué, Alex? Hay que entrenar Ujú. cómo decir en poco tiempo, cómo no Sí. irme por las ramas, cómo no mandar audios de 13 minutos, de 8 minutos, que la gente dice, por Cristo, vayamos al grano. Entonces, hablar mucho es fácil, comprimir un mensaje en poco tiempo requiere entrenamiento. ¿Qué verbos uso? Por eso decíamos la B del visual, cómo impacto en mi comunicación no verbal. La B vocal es en mi voz, mi tono, mi velocidad, mis muletillas. Y la B verbal de qué adjetivos uso, qué verbos uso, voy al grano con la idea, soy clara al comunicar. Todo eso hace que la otra persona que te escucha diga, qué placer, ¿no? Qué placer, me encanta. O que diga, ay, no, ya, no la quiero escuchar más, se va por las ramas, habla cualquier cosa, manda 45 audios. Fíjense que esto es en el día a día, no tiene nada que ver con la voz profesional, pero eso abre puertas o las cierra. Así es. Bueno, recordar que nos pueden seguir en Instagram como alexandra.actriz-bajo o soy Norma Quevedo ahí para que no se pierdan ninguna información. Ya en breve se va a venir algo, una conferencia ahí donde va a estar hablando, donde se pueden conectar, se viene muy bueno. Ah, Eh, También, como te dije, este espacio va a estar siempre abierto para ti, para si quieres conversar de algo, o también si es que quieres compartirme algún flyer y yo feliz, o video, y yo feliz de ayudarte a difundir. Recordarte que estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify, estamos en todas las plataformas, pero hoy en día las que están más fuertes y al día bien es Instagram y YouTube, porque estamos ahí trabajando para ustedes, como dicen por ahí. bueno, queridos, yo agradecidísima, Alex, Bien, contigo. Un abrazo vaya, gigante se hasta vaya Chile. todavía. No, Cuentan no se me conmigo queda. también, ¿eh? No, Cuentan conmigo para lo que quieran. Ahí veo que me mandaron el dibujo a mi privado. Gracias, Víctor. Gracias por el tiempo. Gracias por querer escuchar
cosas que nos pueden modificar nuestro andar diario. Todo esto no es para la vida profesional solamente, sino para la vida misma. Así que, Alex, cuando quieran, yo estoy aquí a disposición para compartir con quien lo necesite. Norma, todavía no te me Ah, vayas. bueno, ok. Queda, Pensé que ya estábamos en versión saludo. quedaba lo último poco. Queda el último que se llama palabra justa, donde yo te voy a decir distintos conceptos y tú puedes decirlo en una frase o en una palabra, Ok, cómo significa a ti, para ti o qué remueve en ti. Y ok, ahí sí ya nos podemos despedir del resto. ok. Pero Karina ahí estaba diciendo eso, que le encanta todo lo que está escuchando. Bueno, Víctor ya envió el Qué dibujo. bueno. Así es que vamos a la palabra justa. Vamos. Vos. Y no te ay, te perdí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, La voz. dos palabras. Huella digital. Familia. Esencia. Redes sociales. Apertura de puertas. Y dialogando con Alex. Una oportunidad de compartir. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este live. Muchas gracias a todas las personas que vieron este live. Víctor, Juan, Roxy, Willy, Ricardo, Boyce, Karina. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron también a lo largo de este live. Y ahora sí, Norma, te doy el paso para que te puedas despedir de todas las personas que vieron el live o que a futuro van a ver el live. Sí, yo sé que hay muchos que nos me dijeron, no puedo entrar, estoy trabajando. Bueno, les mando un abrazo a todos. Esto queda grabado. Gracias, Alex, por abrir este espacio para compartir, creo, muy valioso todo lo que uno puede hacer a través de una hora de estar hablando en un live. Y creo que podemos todos ser inspiración para otros. Tenemos que compartir con los demás para poder apoyar en nuestro camino. Solos podemos llegar más rápido, juntos podemos llegar más lejos, así que traten de estar siempre en comunidad para poder ser recordados y dejar huellas. Muy buenas noches y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Adiós. besos. Chao, chao.